Muchas gracias, mi hermanito Silvio. Gracias por esos preciosos cánticos que ha entonado para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Vamos a invitar ahí a nuestro amado hermano Tomás Parillo para que él haga la oración en este momento por nuestro hermano que nos estará dando la reflexión y orar también por la palabra y por el siervo. Adelante, mi hermanito Tomás. Buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Vamos a hacer la oración de esta noche por el expositor. Bendito Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, te damos la honra, te damos alabanza a ti, oh Dios, que estás en los cielos. Te damos toda alabanza, Padre Santo, en nuestras vidas. Venimos a ti, Padre Santo, en esta hora para que puedas bendecir a tu siervo que ha de traer el mensaje de esta noche, la reflexión de esta noche. Rogamos que lo uses, Padre Santo, para tu gloria y para la bendición también de nosotros. Gracias, Dios, por tus bendiciones y bendice, Dios, este tiempo, este momento agradable que tenemos de comunión, de oración, Padre Santo, y oramos así en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Tomás, por esta preciosa oración. Vamos a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano Federico Morales desde Guatemala con la reflexión sobre la santidad. Adelante, mi hermanito Federico, con sus 20 minutos de reflexión. Dios me los bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Espero que me escuchan bien. Adelante, adelante. Es un gran privilegio de parte del Señor nuevamente estar con ustedes que están en diferentes países, pero estamos unidos en Cristo en esta bendecida noche. Eh, eh, Mis queridos amados hermanos, en cuanto a la reflexión de la santidad, mis queridos hermanos, es una gran importancia, es fundamental en la vida del cristiano y en la vida que cada uno de nosotros buscamos y seguimos al Señor. Y esta bendecida noche vamos a reflexionar acerca, Dios nos ha llamado a la santidad. La importancia de la santidad en la vida, mis queridos hermanos, vale más que el oro, vale más que la plata. Vivir en santidad, mis queridos hermanos, vale más que los dones, vale más que la preparación académica de lo que usted se imagina. Pero muchas personas, muchas de las veces nos esforzamos cada día y como cristianos, ¿verdad? Debemos estar seguros lo fundamental y la gran importancia en cuanto de la santidad y vivir en la santidad. Dios nos llama a cada uno de nosotros siempre a vivir en santidad. Podría yo decir, ¿verdad? Todos los días el Señor nos llama a cada uno de nosotros a vivir en santidad. El Padre es un Padre amoroso, un Padre poderoso, que nos anima, que nos ama cada día y siempre nos llama a vivir una vida en santidad. De manera que, mis queridos hermanos, es la gran importancia de vivir en santidad, porque la misma palabra de Dios dice que sin la santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? De manera que el primer llamado no es de ir a predicar. El primer llamado no es adorar, el primer llamado no solo es cantar, el primer llamado, y sin fin, podríamos numerar en esta bendecida noche, pero el primer llamado que Dios nos ha hecho cada uno de nosotros es vivir en santidad. Vamos a leer ahí en Hechos, en el libro de Hechos, pasaje muy conocido que en la iglesia siempre se lee en cuanto a evangelismo. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38,
al versículo 41. Dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nos damos cuenta, mis queridos hermanos, cómo empezó la iglesia, al cual que cada uno de nosotros también pertenecemos a esa iglesia. Hemos sido llamados entonces, mis queridos hermanos, a vivir en santidad. Vivir en santidad, hermanos, vivir para Dios. Porque nosotros cuando no éramos cristianos, cuando aún no habíamos obedecido el evangelio, nosotros hacíamos lo que queríamos con nuestra vida, vivíamos a nuestra manera, ¿sí? Pero cuando el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, nos llamó, mis queridos hermanos, a vivir para Él, ¿sí? Entonces, desde el día que nosotros obedecimos el evangelio de Cristo Jesús, nos convertimos, mis queridos hermanos, ya no de nosotros mismos, sino ya somos de quién, de Cristo, de Dios, ¿verdad? Así que usted ya no es usted el que manda en su vida. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo dice en Hechos 2:20, en Gálatas 2:20, perdón. Entonces, de manera que desde el día que nosotros obedecimos el evangelio de Cristo, desde ahí recibimos el llamado de Dios, el llamado de vivir, hermanos, a vivir una vida en santidad, apartado de pecado, apartado de maldad, a vivir para Cristo. Entonces, de manera que cada uno de nosotros que estamos presentes en esta transmisión, en este momento, nosotros, cada uno de nosotros vivíamos una manera de vivir diferente, una vida desordenada, una vida desagradable delante de Dios. Pero el día que el Señor nos hizo este llamado a vivir en santidad, apartarnos del pecado y a vivir para Cristo. No sé, cada uno de nosotros que estamos aquí conectados, muchos ya los veo ya avanzados de edad, y sin duda alguna también han estado años, ¿verdad?, viviendo el camino del Señor, y cada día nos vamos esforzando, ¿verdad? Yo ya llegué a los 49 años en el mes de junio, ¿verdad? Ya los voy siguiendo también, ¿verdad? De manera que cada uno de nosotros hemos estado en los caminos del Señor, mis queridos hermanos, y cada uno de nosotros hemos tenido la experiencia en nuestra vida, las luchas que hemos tenido que enfrentar, los vicios que cada uno de nosotros teníamos, ¿verdad? Algunos nos costó años y algunos posiblemente aún todavía estamos batallando en algún vicio en nuestra vida, ¿verdad? Con esto no quiero decir que aún lo estamos practicando, ¿verdad? Pero todavía muchas de las veces llega a cruzar en la mente carnal, ¿verdad? Pero Dios, mis queridos hermanos amados, nos ha llamado entonces vivir en santidad, mis queridos hermanos, no solamente la manera de vivir, sino que nos convertimos, mis queridos hermanos, que el Dios Todopoderoso es nuestro dueño, ¿verdad? Entonces, de manera que nosotros no somos los que gobernamos nuestra vida, sino que cuando nosotros dejamos que Dios gobierne nuestra vida. Entonces, lo que dice aquí, entonces, versículo
41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas en aquel entonces, ¿verdad? Hoy ya no solo 3,000, sino que ya millones y millones que hemos obedecido, hemos recibido la palabra de Dios, ¿verdad? De manera que cada uno de nosotros debemos vivir en santidad. ¿Por qué es que Dios nos llama a vivir en santidad? Porque Dios es un Dios santo, mis queridos hermanos, ¿sí? Es un Dios que no tiene pecado, un Dios que no se haya pecado en él, es un Dios santo. Dice Apocalipsis que allá dice que lo cantan, santo, santo, santo es el Señor, ¿verdad? Y ese Dios santo es el que nos llama a cada uno de nosotros a vivir en santidad, ¿verdad? Dice en 1 de Pedro, vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al versículo 16, dice la palabra de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. De manera que un Dios santo es el que nos ha llamado a cada uno de nosotros. Es un Dios santo el que nos ha cambiado, que es un Dios santo que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Desde el día que nosotros fuimos bautizados, mis queridos hermanos, dice nueva criatura, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Esperando que cada uno de nosotros presente en este momento, que todas las cosas viejas, esperando que ya lo hemos podido superar y dejarlo, mis queridos hermanos, esperando que nadie de nosotros esté jalando algunos todavía, unos malos hábitos en la vida, nuestra manera de vivir, por como dice aquí la palabra de Dios, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Mis queridos hermanos, en esta bendecida noche, nosotros, cada uno de nosotros, podemos reflexionar y hacernos preguntas, ¿qué manera, qué forma estamos viviendo nosotros? Aún estaba ahí, practicamos nosotros de lo que no le agrada a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que el pecado simplemente es el adulterio, pero mis queridos hermanos, no solamente es el pecado en muchas de las maneras pecamos muchas veces nosotros, le fallamos muchas veces nosotros delante de Dios. Pero Dios nos llama a cada uno de nosotros y nos insta a cada uno de nosotros, nos anima, a cada uno nos llama a vivir siempre en santidad. Con esto, mis queridos hermanos, en esta vida, mis queridos hermanos, todo es una vida, mis queridos hermanos, cada día vamos aprendiendo. Creo que ninguno de nosotros en este momento se atreve a decir, mire, yo ya estoy al nivel 100, mis queridos hermanos, ahí miran ustedes si siguen esforzándose a vivir en santidad o no, yo ya estoy santo 100%. Creo que la mayoría de nosotros en este momento, mis queridos hermanos, estamos nosotros batallando, esforzándonos cada día en nuestra vida espiritual, en nuestra manera de vivir. De manera que Dios nos llama a cada uno de nosotros, debemos esforzarnos a vivir en santidad. Creo que no es fácil vivir en santidad, porque estamos rodeados, por él dice, sé salvo de esta perversa generación, le decía al apóstol Pedro en aquel entonces. Igual manera nos dice Dios a cada uno de nosotros. Estamos rodeados en el área de trabajo, nuestros vecinos, en diferentes partes, mis queridos hermanos, amados, muchas veces somos tentados en diferentes maneras de vivir. Muchas las veces hasta de lo que pensamos, mis queridos hermanos amados, pecamos nosotros delante de Dios. Muchas veces no lo dije, decimos muchas veces, pero Dios ya lo escuchó. Dios ya vio hasta el profundo de nuestro corazón. Por ello dice Jeremías, ¿quién es el que conoce el corazón? Solamente Dios, mis queridos hermanos. De manera que cada uno de nosotros debemos esforzarnos
a vivir en santidad. Gálatas 5:16. Muchas de las veces el peor enemigo, muchas de las veces somos nosotros mismos, a veces no es, muchas de las veces le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Pero el diablo, mis queridos hermanos, no tiene poder, no tiene potestad sobre nosotros, mientras que nosotros no lo permitimos, ¿verdad? Dice en Gálatas 5:16, Gálatas 5:16 al versículo 17, dice la palabra de Dios. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen perdón, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Miren, mis queridos hermanos, amados, desde que nosotros fuimos bautizados, recibimos el don del espíritu. De manera que nosotros no estamos solos, hermanos, no estamos luchando contra nuestros propios medios, hermanos. Estamos luchando en nuestra vida espiritual con la ayuda de Dios, mis queridos hermanos. ¿Verdad? De manera que la lucha es entre nosotros primeramente. No es con nuestro vecino, no es con lo que nos rodea muchas de las veces. Muchas de las veces somos nosotros, ¿verdad? Porque la carne dice una cosa, el espíritu dice otra cosa. Como dice la palabra de Dios también en San Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. La verdad del espíritu está dispuesto, dice, pero la carne es débil, ¿verdad? Y esto es lo que dice aquí, entonces, entre los dos se oponen, ¿verdad? El espíritu le dice una cosa al ser humano o al cristiano de este lado y la carne le habla al otro lado. Pero usted y yo somos los que tomamos las decisiones, ¿verdad? ¿A quién obedecer? ¿Obedecer al espíritu o obedecer nuestra carne? ¿Nos dejamos guiar de lo que la carne nos pide o vamos a dejarnos que el Espíritu de Dios guíe nuestras vidas? De manera que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, podemos reflexionar en esta bendecida noche y nos podamos hacer la pregunta realmente, ¿quién es el que nos está guiando a nosotros? ¿Nos está guiando nuestra propia carne? ¿Nos estamos dejando dominar por nuestra carne o nos estamos dejando guiar por el Espíritu? ¿O nos estamos dejando guiar de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida? De manera que es un momento, mis queridos hermanos, yo no los conozco a ustedes, ni ustedes me conocen a mí, eso es lo bueno, ¿verdad? Para que nadie pueda malinterpretar, mis queridos hermanos, pero que cada uno de nosotros debemos reflexionar en nuestra área, en nuestra manera de vivir, podamos preguntarle al Señor, Señor, terminé otro día más, espero que haya hecho lo correcto delante de ti este día, pero si me equivoqué en algo, ¿verdad? Aquí estoy también dispuesto a que me puedas enseñar nuevamente a caminar en el camino correcto, ¿verdad? De manera que cada día nosotros vamos aprendiendo, pero hay una lucha dentro de nosotros, ¿sí? De manera que debemos esforzarnos a vivir en santidad. Y hay un ejemplo bastante claro en Daniel capítulo 1. Vamos a leerlo ahí, hermanos. Creo que todavía quedan unos minutos. Daniel capítulo 1, versículo 8, versículo 9, dice Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe que el eunuco que no se le obligase a contaminarse. Y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Miren, mis queridos hermanos, deja un ejemplo a nosotros. Daniel propuso en su corazón, tomó la decisión de su vida, ¿verdad? A obedecer, a no contaminarse, ¿verdad? Esperando que cada uno de nosotros también, desde que salimos en casa, podamos nosotros tomar la decisión en nuestra vida y decir, Señor, ayúdame a no contaminarme un día más.
Ayúdame, Señor, y que no quiero contaminarme, ¿verdad? Quiero vivir en santidad cada día, porque como vuelvo a mencionar, somos atacados en diferentes maneras en nuestra vida espiritual a no vivir en santidad. Pero mis queridos hermanos amados, como dice Daniel, propuso en su corazón a no contaminarse. Igual manera nosotros, si nosotros tomamos la decisión en nuestra vida, no contaminarse de lo que venga, lo que tentaciones en nuestra vida, podamos decir no, porque ya hemos tomado la decisión antes de que llegara la tentación, ¿verdad? En muchas maneras, cuando somos tentados a contaminarnos en nuestra vida carnal de esta vida. Mis queridos hermanos amados, esperando que cada uno de nosotros podamos reflexionar cada día y preguntarnos cómo estamos delante del Señor, ¿verdad? Y por último vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 1 al versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos en medio de la renovación, de la transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, mis queridos hermanos, Dios nos anima a cada uno de nosotros. Debemos presentarnos delante de Dios y hacernos la pregunta si estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque un día, mis queridos hermanos, tendremos que rendir cuentas al Señor. Cada uno de nosotros podemos escondernos de la pareja, podemos escondernos delante de nuestros hijos, podemos escondernos delante de los hermanos, pero delante de Dios nosotros no podemos escondernos, ¿verdad? Entonces, de manera que debemos reflexionar y cada día no vaya a ser que aquel día, como dicen en San Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace mi voluntad, ¿será? Entonces, esperando, mis queridos hermanos amados, no solamente decir Cristo es mi Señor, sino que debemos vivir y demostrar que Cristo es nuestro Señor, ¿verdad? De manera que, mis queridos hermanos amados, esperando que cada uno de nosotros podamos reflexionar y cada día esforzarnos en vivir en santidad. Creo que no es fácil, pero tampoco es imposible. Con la ayuda de Dios, que cada uno de nosotros debemos esforzarnos y reflexionar. Es un momento, mis queridos hermanos, muy especial en esta bendecida noche. Es un tema muy importante también, creo que muy profundos también en cuanto a la santidad, pero que cada uno de nosotros podamos reflexionar y podamos aprender cada día. Así que, mis queridos hermanos amados, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y un fuerte abrazo y bendiciones, y gracias, mi hermano Rigoberto, por la oportunidad nuevamente. Bendiciones, mis hermanos. No, al